Un cordial saludo a todos los participantes nuevamente. Nosotros somos Biloyer y seguimos con la sesión 2 del segundo curso de especialización en eliminación de barreras burocráticas y mejora regulatoria. Para esta sesión tenemos como ponente a la doctora Irene Torrejón, quien nos disertará el tema de tipos de barreras burocráticas. La doctora Irene Torrejón es abogada por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con estudios de maestría en Derecho Administrativo Económico por la Universidad del Pacífico. Cuenta con estudios de especialización en Derecho de Protección al Consumidor, Estrategias Regulatorias, Derecho Administrativo y Gestión Pública. En lo profesional, ha formado parte de la Dirección de Signos Distintivos y del Servicio de Atención al Ciudadano del INDECOPI. Actualmente se desempeña como especialista número 1 en la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI. Doctora, le damos una cordial bienvenida. Estamos muy agradecidos por su presencia el día de hoy y por ser muy paciente. Le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, Anderson. Muchísimas gracias a todos. Vamos a continuar con este curso y para eso voy a comenzar a compartir las diapositivas del día de hoy. Te agradecería si me puedes indicar si se logra ver. Sí, doctora, perfecto. Perfecto. Entonces vamos a comenzar. El día de hoy les voy a comentar los tipos de barreras burocráticas. Mi antecesora Juliana Paredes les ha explicado ya de manera muy general qué es una barrera burocrática, pero vamos a entrar de manera a los tipos de barreras burocráticas que se ven a través de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, la Secretaría Técnica y también la Sala de Especialización en Eliminación de Barreras Burocráticas. Como lo ha dicho Anderson, mi nombre es Irene Torrejón Valderrama y el día de hoy voy a ser la ponente que les va a brindar la información. Es muy importante antes de iniciar comentarles que esta videoconferencia es una actividad académica y los comentarios del día de hoy reflejan mi punto de vista personal, no necesariamente la institución a la cual pertenezco, ¿no? Entonces, un poco para hablar el índice que vamos a conocer el día de hoy, vamos a hablar sobre los tipos de barreras burocráticas. En ese aspecto vamos a conocer qué es y qué no es, porque vamos a desglosar lo que ya han conversado un poco con Juliana de manera muy general, y también vamos a ver la casuística para reforzar estos conceptos que vamos a ver de los tipos propiamente de barreras burocráticas y los casos que se han visto a través de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI. Entonces, antes de empezar en este primer segmento, siempre cuando comenzamos a hablar, siempre converso con una pregunta. ¿Todas las barreras burocráticas son negativas? Ya un poco han conversado con Juliana, he estado atenta a lo que han estado consultando y pues bueno, la respuesta es que no. Las barreras, no todas las barreras burocráticas son negativas, inclusive necesitamos que exista mayor regulación a debido del cambio que existe en los avances que se dan en nuestro país. Se incorporan nuevas regulaciones y por ende existen trabas. Yo sé que la palabra barrera burocrática puede ser muy técnica y puede llamarles la atención porque inclusive en nuestro decreto legislativo 1256, que es la ley antibarreras, se señala expresamente que es una barrera, pero de por sí es muy técnico. Entonces, lo que el día de hoy también quiero que se lleven es que todas las barreras burocráticas no son negativas. Son negativas aquellas que son ilegales o carentes de razonabilidad, que vamos a conocer un poco el día de hoy con los ejemplos, y también que más adelante con los expositores posteriores van a revisar los dos tipos de análisis que se realizan, que es análisis de legalidad y análisis de razonabilidad. Entonces vamos a comenzar con la definición que ya la han visto un poco de manera muy general con Juliana, pero vamos a desglosarla porque esto es muy importante. Si nosotros sabemos qué es una barrera burocrática, vamos a poder, eh, al momento de presentar, ya sea una denuncia informativa o sea una denuncia de parte, vamos a poder tener el 50 o el 70% de la seguridad de que lo que estamos presentando puede ser visto a través de la comisión o la secretaría técnica. ¿Por qué? Porque mucho, como lo ha mencionado ya Juliana, hay muchos casos que son declarados improcedentes porque no conocemos qué es una barrera burocrática. Entonces vamos a partir de esta definición para desglosar la exposición del día de hoy. Una barrera burocrática puede ser un cobro, puede ser una exigencia, puede ser un requisito, puede ser una limitación, puede ser una prohibición. Ahora, esto, como ya lo ha mencionado la expositora tecedora, esto es impuesto por una entidad de la administración pública.
Aquí nos vamos a detener porque impuesto por una entidad de la administración pública es muy general y siempre nos consultan si los colegios profesionales, las universidades también podrían imponer barreras burocráticas y les comento que sí, porque ejercen función administrativa en el caso de las universidades cuando otorgan los títulos a nombre de la nación, sea el título profesional, sea el título de magíster, sea el título, en este caso, de la carrera, ¿no? El título de bachiller. Y en el caso de los colegios profesionales, de igual manera, ejercen función administrativa cuando colegian al profesional. Entonces, si bien es cierto, son entidades privadas, y eso es muy importante, ejercen ese tipo de función administrativa. Entonces, ¿podrían imponer barreras burocráticas en esos aspectos? Sí. Entonces, vamos a ir desglosando más adelante cada uno de los aspectos que la definición señala como cobro, exigencia, requisito, limitación o prohibición. Y hay que tener en cuenta que la norma establece que esto puede condicionar, restringir, obstaculizar el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado o afectar la tramitación de procedimientos administrativos y por ende afectar la simplificación administrativa. Esto es un punto muy importante porque gran parte de las barreras burocráticas las vemos a, a- a solicitud de una investigación de oficio básicamente a través de la simplificación administrativa. Tengan en cuenta un detalle muy importante. Se puede solicitar que se investigue de oficio, sí, pero la Secretaría Técnica, como lo dice el decreto legislativo 1256, va a evaluar y va a determinar si procede o no iniciar. Dice, en este caso, la comisión o la Secretaría Técnica quisiera ingresar y ver todos los casos de manera informativa, pero también le va a dar relevancia a aquellos que tengan efectos generales. ¿Qué quiere decir esto de manera muy rápida? Los efectos generales quieren decir que esto puede ser impuesto a cualquier ciudadano o cualquier agente económico. Más adelante les voy a hablar sobre la materialización que también se mencionó y por ende, como tiene efectos generales, no va a estar materializado en un acto dirigido a una persona particular, sino va a estar materializado quizá en una norma, en un decreto supremo, en un reglamento, en un TUPA. Entonces, el efecto no solamente es a Irene Torrejón en específico o a José, sino a todos aquellos ciudadanos que en este caso quieran tramitar ese procedimiento administrativo y pues se le estaría imponiendo esa medida que podría ser presuntamente ilegal o carente de razonabilidad. Entonces, aquí tenemos la definición que nuestra ley antibarreras ha señalado y es muy importante, les voy a repetir, es un cobro, es una exigencia, es un requisito, una limitación y una prohibición. Y son dos aspectos muy importantes porque de esto depende, como ya les he mencionado, si pueda el 70% de nuestra denuncia proceder con la admisibilidad. ¿Por qué? Condiciona o restringe, obstaculiza el acceso a la permanencia de los agentes económicos en el mercado y de manera más simple afectar la simplificación administrativa, por ende los principios de simplificación administrativa, que es un grupo muy grande de barreras burocráticas que como ya les he mencionado, los vemos a través de investigaciones de oficio que se inicia ante la Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. Entonces, según la definición del decreto legislativo 1256, vamos a disgregar estos aspectos que nos ha señalado. Por ejemplo, ¿cuándo vemos una barrera burocrática en un cobro? La vamos a ver cuando realizamos un trámite ante una entidad de la administración pública y de repente te exigen el pago de un derecho de trámite para la solicitud que estás planteando o el trámite que quieres realizar. Entonces, ese derecho de trámite, ese cobro como tal que me exigen, podríamos decir que podría ser una barrera burocrática, siempre y cuando es un cobro, es impuesto por una entidad de la administración pública, ¿no? Y en este caso condiciona, restringe el acceso a permanencia de los agentes económicos en el mercado o en este caso afecta los principios de simplificación administrativa. Eso siempre tenerlo muy claro. De igual manera, la exigencia. La exigencia la vamos a ver con el cumplimiento de determinadas condiciones para otorgar una solicitud, como por ejemplo el otorgamiento de una licencia de funcionamiento. Por ejemplo, la Municipalidad de San Isidro me exige que presente la copia del contrato de arrendamiento que yo he realizado con la persona que me está dando el local para poder abrir mi bodega. ¿Eso es ilegal o no es ilegal? Bueno, la ley marco de licencia de funcionamiento, el texto único ordenado, la ley marco, establece cuáles son los requisitos que se van a revisar para poder otorgar una licencia de funcionamiento y entre los cuales no se encuentra el ejemplo que les acabo de brindar, que es un ejemplo básico. Entonces, esa medida que me estarían, esa exigencia como tal, podría ser en este caso una presunta barrera burocrática ilegal. ¿Por qué?
porque contraviene esta norma y por principio de legalidad que ustedes ya conocen, que es la ley 2744, pues es una clara ilegalidad. Entonces, eso es un ejemplo en los cuales vamos a poder encontrar exigencias. Pero también la norma nos habla de requisitos, de limitaciones y prohibiciones. En el caso de requisitos, podemos encontrar las exigencias de algún documento que podrían solicitarlo para la tramitación de un procedimiento administrativo. También va de la mano de lo que hemos conversado hace un momento. De limitación y prohibición, en ese caso, en el caso de limitación, va a limitar el campo de la acción, se acota hasta donde puedes gestionar un procedimiento administrativo. Y en el caso de la prohibición, como su nombre lo dice, prohíbe, ¿no? Prohíbe la realización de algún procedimiento. Y en el caso de limitación les puedo poner un ejemplo que más adelante vamos a desarrollar con casuística que ya ha sido vista por la comisión, la limitación para la presentación de documentos digitales a través de las mesas de partes virtuales. Eso es un ejemplo muy claro porque a raíz de la pandemia, como ustedes saben, pues todos aquellos que asistíamos como ciudadanos ante las entidades para realizar algún trámite, pues tuvieron que activarse las mesas de partes virtuales. Sin embargo, estas mesas de partes virtuales que deberían funcionar las 24 horas del día y los 7 días de la semana, como lo señala la norma, lo que hacían es funcionar y limitaban la presentación del documento hasta el horario de atención presencial de una entidad de la administración pública. Y eso era una clara ilegalidad que primero se vio en un caso de parte, que más adelante lo vamos a ver, y que luego fue, en este caso, confirmado también por la segunda instancia, que es la sala, y ya como materia muy importante y suplemento de información, decidimos en ese caso, en la Secretaría Técnica se decidió iniciar esta investigación. Y a la fecha son 71 entidades de la administración pública, entre entidades de la presidencia del Consejo de Ministros y municipalidades que se han adecuado de manera voluntaria. Y eso es muy importante. Para la Secretaría Técnica y para la Comisión, lo más importante en estos tipos de aspectos es que exista una eliminación voluntaria. No se busca, en este caso, el inicio de procedimientos. El equipo de oficio que trabaja arduamente en la Comisión y en la Secretaría busca lograr con actividades de enforcement, que es más conocido, que más adelante lo van a ver, actividades de prevención y persuasión, lograr la eliminación voluntaria, ¿no? Entonces, ya conocemos de manera disgregada los tipos de barreras burocráticas que podrían existir según lo que ha señalado nuestra ley antibarreras, que es el decreto legislativo 1256. Pero ¿dónde se encuentran materializadas? Ya hemos visto que son impuestas por las entidades del Estado y pueden estar materializadas en los siguientes documentos que los vamos a mencionar. Actos administrativos que, como ustedes ya saben, puede ser un acto dirigido particularmente a una persona que está tramitando una solicitud, un procedimiento, ¿no? Y que está dirigido, y que la respuesta, por ejemplo, una licencia de funcionamiento que es declarada improcedente, que la contestan a través de una resolución de gerencial de la municipalidad, va a ser dirigido a esa empresa en particular o a ese ciudadano que está solicitando la licencia de funcionamiento. También va a estar materializada en disposiciones administrativas. Y aquí pues tenemos a los decretos supremos, también tenemos a los reglamentos, también tenemos a los TUPAS, a las ordenanzas, ¿no? Y una novedad que trajo el decreto legislativo C56 cuando empezó su creación en el año 2016 fue las actuaciones materiales. Y las actuaciones materiales son todas aquellas que no están comprendidas en actos y disposiciones. Y ustedes dirán, ¿qué ejemplos podemos encontrar de actuaciones materiales? Pues le comento que encontramos ejemplos de actuaciones materiales en folletos, en los portales de las páginas web. Este caso que les he comentado de la limitación horaria para la presentación de documentos digitales a través de las mesas de partes, las materializaciones fueron encontradas a través de los portales web, porque se tomaba la captura y se veía que la municipalidad o la entidad funcionaba su mesa de parte hasta las 8, hasta las 5 de la tarde. Decían, la presentación de documentos hasta las 5 de la tarde se van a considerar en este día presentado, posterior a ello se consideran al día siguiente, ¿no? Entonces, esos son tipos de actuaciones materiales muy claras que van a poder ver a través de los medios de materialización de barreras burocráticas. Pero también con Juliana vieron de manera muy general que no constituye una barrera burocrática, y esto es muy importante porque de esto también proviene si es que se va a iniciar
un procedimiento de parte o de oficio, o en este caso una denuncia informativa que nos llega. ¿Por qué? Porque la norma, si bien es cierto, no declara una lista taxativa, sí señala que no es una barrera burocrática. Y lo dice de la siguiente manera. Una barrera burocrática no es una exigencia, no es un requisito, no es una limitación, no es una prohibición y va a estar establecido a través de leyes. ¿Por qué? Porque nosotros, como en este caso, como la comisión, como la Secretaría Técnica, se realiza un análisis de legalidad y esto podría contravenir, pues, y la norma es clara, no se van a poder ver barreras burocráticas que están establecidas a través de leyes, ni tampoco contenidos en contratos suscritos con una entidad. Esto es un grupo muy importante porque inclusive en las denuncias informativas nos llegan denuncias, por ejemplo, que nos pueden decir la exigencia de cumplir con cierto requisito para poder ser contratada como fiscal, por ejemplo, ¿no? Haber llevado el curso en la nota, con nota tal, ¿no? Y tener ese curso, sino ese tipo de aspectos, ese tipo de exigencias de barreras burocráticas, si bien es cierto puede ser una traba, con eso no le queremos decir que no entra en la definición, no es una barrera burocrática que sea ilegal o carente de razonabilidad, y mayor aún, la norma nos dice que si están contenidas en un contrato suscrito por una entidad, tampoco podría ser visto por la Comisión y la Secretaría Técnica. El cobro de arbitrios a personas naturales sin actividad económica tampoco es una medida que podría constituir como una barrera burocrática. En la imposición de sanciones sí me voy a detener, porque si bien es cierto, la sanción en sí misma no es una barrera burocrática, lo que sí ha sucedido con las sanciones, y esto les pongo como ejemplo, de las barreras burocráticas de restricciones horarias, por ejemplo, tengo un establecimiento, una discoteca, mi licencia de funcionamiento tiene establecido que puede funcionar hasta las 4 de la mañana, sin embargo, la municipalidad X se acerca a mi local a las 2 de la mañana y lo cierra indicando de que ya no debo funcionar porque estoy fuera de horario. A pesar de que mi licencia de funcionamiento dice que mi horario de funcionamiento es hasta las 4 de la mañana. Entonces, ¿qué tipo de barrera es eso? Es una barrera clásica, que son barreras carentes de razonabilidad, de temas de restricciones horarias. Pero esta municipalidad que les comento, lo que hace es imponerme con una resolución de sanción por haber funcionado mayor al tiempo establecido de licencia de funcionamiento una sanción. Esa sanción que está a través de esa resolución de sanción podría ser un medio de materialización adicional que podría contener la medida que yo estoy denunciando, pero sí la sanción en sí misma no es una barrera burocrática, sin embargo, eh, el, esa resolución de sanción sí puede ser un medio de materialización. Esto es un punto muy importante porque siempre es una pregunta que nos hacen a través de las exposiciones que dicta la Secretaría Técnica o las capacitaciones que se dictan al público en general a través de la Escuela Nacional del INDECOPI con respecto a lo que les voy a comentar a continuación. Ha habido una modificación de la ley antibarreras y aquí establece que las omisiones, las inacciones o cualquier inactividad de la administración pública, salvo que su actuación sea indispensable para el ejercicio de las actividades económicas o para la ejecución de un procedimiento administrativo y no exista una solución alternativa por un medio del régimen de silencio administrativos u otros. Las omisiones, las inacciones o cualquier inactividad de la administración pública. Tienen que tener en cuenta que el imponerse una barrera burocrática implica una obligación de hacer por parte de la entidad. Y la omisión, como la falta de respuesta a una solicitud por parte de una entidad de la administración pública ante un procedimiento que estoy realizando, no podría constituir como tal una barrera burocrática, sin perjuicio de ello. Es muy importante que les comente, porque esto es muy importante, que a veces existe, como lo mencionó hace un momento Juliana, que los procedimientos administrativos tienen calificaciones. Están calificados, en este caso, por silencios administrativos positivos. Por ejemplo, vamos a continuar con los ejemplos de la licencia de funcionamiento. Existen las licencias de funcionamiento que tienen riesgo alto, ¿no? Y estos tienen un tipo de calificación de silencio administrativo positivo. Si es que yo quiero indicar que realmente no me habrían dado respuesta a la licencia de funcionamiento con riesgo alto y ya excedieron el plazo, como la no respuesta como tal, quizá no vamos a constituirlo porque la norma lo señala, pero sí como el desconocimiento del silencio administrativo que habría operado en esa solicitud de licencia de funcionamiento con riesgo alto. Eso es muy importante porque son dos aspectos muy diferentes. O sea, si yo estoy realizando algún trámite a una entidad,
voy a su TUPA, el TUPA, ojo, eso también es un dato muy importante, el TUPA es un documento normativo que compila procedimientos y requisitos, no los aprueba. Estos son aprobados previamente por decretos, por normativa, pero no por el mismo TUPA propiamente como tal. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, si es que en el caso de las omisiones y inacciones yo voy a realizar un trámite como el que les he puesto como ejemplo, que es la licencia de funcionamiento ante la municipalidad, por ejemplo, de San Isidro, y veo que la calificación es de silencio administrativo positivo. He cumplido con todos los requisitos que me han establecido. Ha excedido el plazo para que me observen y mayor aún, no me han observado y ya deberían otorgarme mi resolución ficta de licencia de funcionamiento. Sin embargo, la municipalidad dice que no me la ha otorgado. Ahí el cuestionamiento con el cual yo voy a poder dirigir estos aspectos para poder denunciar una presunta barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad no va a ser por la omisión propiamente, sino como ya les he comentado, el desconocimiento del silencio administrativo que habría operado, ¿no? En ese procedimiento que estoy realizando. Tampoco son barreras burocráticas las controversias contencioso-tributarias. Eso es un punto muy importante también que la ley, como ya les he dicho, no es una lista taxativa, pero sí nos dice qué es y qué no es. El cobro de aranceles e impuestos. También, en este caso, la declaración de nulidad de un acto por motivos de debido procedimiento. ¿Por qué? Porque en este caso, si nosotros vamos a revisar el contenido del acto de una entidad de la administración pública como tal, podría, en este caso, la Secretaría Técnica o la Comisión actuar como entidad revisora, ¿no? Sin perjuicio de ello, señala que el acto administrativo podrá ser utilizado para acreditar la existencia de una barrera burocrática cuando la sanción haya tenido como fundamento el incumplimiento de la barrera burocrática controvertida. Eso es también muy importante y eso fue una modificación de nuestra ley antibarreras que ha sido recientemente. Las tarifas o contraprestaciones por servicios prestados ajenos al ejercicio de la función administrativa y como los han visto hace un momento también las medidas fito y zoosanitarias. Entonces, ¿qué no constituye una barrera burocrática? Ya entrando a ejemplos, no califican como barreras burocráticas aquellas medidas que no se encuentran dentro de la definición de las barreras y que no consisten en alguna exigencia, requisito, limitación, prohibición o cobro. Y esto lo vimos en una denuncia y ya se declaró improcedente el hecho de que la entidad haya emitido una norma como tal, no está en el marco de la exigencia, requisito, limitación, prohibición o cobro. Y aquí abajo ustedes van a poder luego, en este caso, Anderson, si es necesario, les comparte, me piden las diapositivas, les compartimos, acá están las resoluciones que los pueden buscar a través del buscador de resoluciones para que puedan revisar esa información. También se declaró una denuncia improcedente cuando se cuestionó la prohibición de estacionar vehículos en la vía pública, que fue declarado como zona rígida, y el tema es que la zona rígida como tal no tiene por finalidad la regulación de espacio de la vía pública o la regulación sobre el espacio tributario como tal, y tampoco no tenía por finalidad, y eso es muy importante cuando ya les he explicado, que condiciona o restringe el acceso a la permanencia de los agentes económicos del mercado o afecta la tramitación de procedimientos administrativos. Aquí ya vamos a entrar a un recordar de lo que acabamos de conversar y lo que han visto también con Juliana en su momento cuando les ha expuesto la definición también de manera muy general de una barrera. Y eso es muy importante, porque de aquí, como les vuelvo a repetir, va a partir todo si es que nosotros queremos iniciar un procedimiento de oficio o de parte ante la comisión, o queremos saber si en efecto el trámite que estamos realizando o la actividad económica que estamos queriendo realizar en el mercado probablemente esa acción que me puede estar pasando podría ser una barrera burocrática o no. Entonces, ya la definición es clara y establece cobro, exigencia, requisito, limitación o prohibición, siempre impuesto por una entidad de la administración pública. Ojo que hay entidades privadas, como ya les he mencionado, colegios y universidades que ejercen función administrativa y que podrían también imponer barreras burocráticas, deben estar materializadas y la norma señala que pueden ser en actos administrativos que tienen un efecto particular en normas que el efecto va a ser general porque no solamente va a ser aplicado hacia Irene Torrejón, quien les habla el día de hoy, o a Juan, sino va a ser aplicado a cualquier persona que desee realizar un trámite y pues esa medida esté contenida en esa norma. Y las actuaciones materiales, que fue algo novedoso, que ya les he explicado que puede ser un folleto,
que cuando nosotros vamos a una entidad queremos pedir los requisitos para tramitar un procedimiento y nos entregan la información en una hojita, eso podría ser una actuación material. También podría ser una actuación material la información que está colgada a través de las páginas web de las entidades cuando nosotros buscamos y decimos, quiero saber cuáles son los requisitos para realizar un trámite. Ingreso y ahí está colocado en su portal web y eso también podría ser una actuación material, ¿no? Y esto en dos aspectos muy importantes. Condicionar, restringir, obstaculizar el acceso a la permanencia de los agentes económicos en el mercado o afectar la tramitación de los procedimientos administrativos y por ende los principios de simplificación administrativa, ¿no? Entonces, vamos a ver, ya les he contestado que no todas las barreras burocráticas son negativas, sino aquellas que son ilegales, aquellas que son carentes de razonabilidad. Más adelante, en este curso que están llevando de barreras burocráticas, ustedes van a conocer el tipo de análisis de legalidad. Aquí les pongo de manera muy general para que mis compañeros que van a continuar dictando este curso les van a explicar. Hay en el análisis de legalidad, la comisión y la secretaría ve un análisis de fondo, un análisis de forma y si hay una incompatibilidad legal con otras normas. Y en el análisis de carencia de razonabilidad, pues vamos a tener que, con los indicios que se presenten, evaluar si las medidas son arbitrarias, si son desproporcionadas, si son idóneas o no idóneas, ¿no? Entonces, eso también la norma ha hecho esta modificación, ha sido muy incisiva con el análisis de carente de razonabilidad y mayor adelante ya ustedes lo van a conocer. Esto es un poco antes de entrar ya a la casuística y voy a ver si tenemos alguna pregunta. Eh, Veo que Jonathan Palomino nos ha hecho una pregunta y se queda como tarea la inaplicación a la vía judicial por inconstitucionalidad o por amparo en aplicación. No sé si esta pregunta quedó de la exposición, si me puedes comentar, Jonathan, o si de repente ustedes, perfecto, esta quedó de la exposición con Juliana. Eh, lo que se ve a través de la comisión y la secretaría técnica y la sala, y lo que básicamente se va a ver en el proceso de eliminación de barreras burocráticas o lo que es barrera burocrática como tal, es la inaplicación de la medida que en este caso se está denunciando. ¿Por qué? Esta inaplica, la comisión y la secretaría técnica, y muchas veces se confunden las personas como tales, cuando presentan una denuncia, dicen, quiero que esta medida sea declarada barrera burocrática ilegal y también que se modifique la norma y que se me otorgue la licencia. Las facultades de la comisión y de la secretaría y la sala únicamente se circunscriben a evaluar la legalidad y la razonabilidad de la medida que se está denunciando, ¿no? En el ámbito judicial, inclusive la ley antibarrera señala, si es que yo presenté una denuncia ante la vía judicial y luego la presento ante la vía de la comisión o la secretaría técnica como para buscar la solución al caso que estoy evidenciando, pues eso podría ser un supuesto de suspensión y ya se han visto claramente los casos de tercerización, que fue un boom cuando la comisión recibió estos casos como tales, muchos de ellos fueron suspendidos. ¿Por qué? Porque se presentaron en la admisión primero en la vía judicial y luego en la vía administrativa. Entonces, para poder entrar en discusión, primero la vía judicial tenía que, en este caso, emitir su pronunciamiento y a la actualidad varios de esos casos fueron suspendidos. Entonces, ahí un poco, quizá para despejar tu duda, Jonathan, con respecto al tema de inaplicación, la inaplicación puede ser particular o puede ser en este caso general, ¿no? Como ya lo hemos comentado. Entonces vamos a entrar viendo que ya no tenemos más preguntas y no queriendo tomar más de su tiempo el día de hoy, porque les agradezco que Deloyer me haya invitado para poder brindarles un poco de la información que conocemos, que a lo largo de mi vida profesional he visto en el ámbito de barreras burocráticas y vamos a conocer la casuística para reforzar estos conceptos. En el caso de las exigencias, le traigo a colación este caso. Se declaró barrera burocrática ilegal, en este caso, la exigencia de tramitar determinados procedimientos vinculados a la infraestructura de naviera. Estos estaban previstos en el TUPA de la Marina de Guerra del Perú. Entonces estaba aprobado por un decreto supremo emitido por el Ministerio de Defensa. Recuerden, nuevamente, y esto es muy importante, el TUPA es un documento que compila procedimientos
y requisitos que se ven en esa entidad de la administración pública, más no lo aprueba, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? La ilegalidad clara de esta exigencia como tal es que dicha medida se debió a que el Ministerio de Defensa no acreditó que los procedimientos que estaban en ese TUPA hayan sido aprobados expresamente mediante un decreto supremo, conforme en este caso lo exige el numeral 40.1 del artículo 40 del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Se constató que este decreto supremo emitido únicamente aprobó el TUPA de la Marina de Guerra, más no hizo referencia a la aprobación alguna de los procedimientos. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque aquí hay una clara ilegalidad que está señalada ya a través de la Ley de Procedimiento Administrativo General, pero este tipo de ilegalidad también podría ser una conducta que podría ser sancionada en el artículo 35, si no me equivoco, 36 de la Ley Antibarrera como tal. Se señala qué tipo de conductas pueden sancionarse a las entidades de la administración pública. Entre ellas está el hecho de exigir procedimientos que no han sido aprobados en el TUPA. O sea, no solamente es una ilegalidad, sino podría ser un motivo de una sanción a esta entidad. Entonces, eso es muy importante. La resolución en la cual se vio fue la 400-2017, ¿no? Fue confirmado ya por sala también este tipo de caso. Y más adelante, como les he dicho, les vamos a compartir la presentación. Otro caso de exigencia, de tipo de barreras como exigencia propiamente, fue la exigencia de contar con un predio de determinada área como condición para obtener una licencia de funcionamiento y desarrollar la actividad de educación inicial. Se confirmó en este caso esta resolución emitida por la comisión que declara la barrera burocrática de la exigencia de contar con un área mínima, como ustedes ven, de lote para la obtención, para desarrollar el giro de enseñanza preescolar, y eso estaba materializado también en una norma, como ustedes lo pueden ver. Si bien esa municipalidad como tal, que cuenta con competencias para emitir licencias de funcionamiento, y estas competencias están señaladas también en la Ley Marco de Licencia y en la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los únicos aspectos, la ley marco de licencia de funcionamiento, para ser evaluados por las municipalidades a otorgar un título habilitante es evaluar la zonificación, la compatibilidad de uso y las condiciones de seguridad en edificaciones, y no exigir el contar con un área mínima, ¿no? Entonces, aquí vemos que la ilegalidad se traslada, cuando hacemos un análisis de legalidad, vemos, ¿hay competencias? Sí, la municipalidad tiene competencias a través de la LON, que es la ley orgánica, tiene competencias a través también de la ley marco. Ahora, vamos a evaluar si contraviene, si es incompatible con alguna norma que también regula este tipo de procedimientos, y aquí es cuando encontramos la ilegalidad. Ojo que hay que tener muy en claro también que la ley antibarrera señala que cuando nosotros declaramos que una barrera es burocrática, es declarada barrera burocrática ilegal como tal, ya no es necesario iniciar la evaluación de de razonabilidad, ¿no? Entonces eso también es un punto, por eso es que estos casos han terminado siendo ilegales, porque claramente había una contravención a lo que la ley marco de licencia de funcionamiento ya establecía como requisitos y aspectos para ser evaluados por las municipalidades al momento del otorgamiento de una licencia de funcionamiento. En el caso del cobro, antes de entrar a los ejemplos, sí es muy importante que que vamos a ver cómo se establece el cobro como tal, y la barrera burocrática se conceptualiza, esa exigencia de poder efectuar el pago del derecho de trámite como tal, este cobro de derecho de trámite, que ustedes lo ven cuando se da cuando su tramitación implique para la entidad la prestación de un servicio específico e individualizable a favor de un administrado en función del costo derivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado, y procede a establecerlos en los procedimientos administrativos. Eso de manera muy general cómo se ve un cobro, ¿no? Porque yo voy a realizar un cobro, por ejemplo, el cobro para poder tener mi anuncio publicitario que quiero poner en ese distrito en particular, por ejemplo, Miraflores. Entonces voy a eh, efectuar el pago por ese derecho de trámite. Entonces es un poco cuando la prestación, cuando su tramitación implique
para la entidad la prestación de un servicio, porque van a evaluar si el anuncio publicitario que yo deseo realizar, pues se puede poner en esa vía pública, qué tipo de anuncio es, si estoy cumpliendo con los requisitos, ¿no? Y siempre en función del costo derivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado. Y esto es muy claro y está señalado también como tal en el artículo 53 del TUO de nuestra ley 2744, que es la Ley de Procedimiento Administrativo General. Aquí les traigo a colación un ejemplo, un caso muy sonado ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas y la Secretaría Técnica, que fue el caso del Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Si ustedes recuerdan, probablemente en mi caso en particular, cuando yo me colegié, en aquella época, pues tuve que efectuar un pago, si no me equivoco, de 2.700, como está señalado, de 1.500, perdón, porque 2.700 era para los procedimientos de modalidad individual, pero 1.500 era para los procedimientos de modalidad grupal, ¿no? Y en este caso, cuando se evaluó el cobro que se realizaba para el procedimiento de colegiatura como tal, se determinó que el CAL contravino artículos que están dentro del numeral 51.1 del artículo 51, 52.1 del artículo 52 del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, debido a que no acreditó que la estructura de costos haya sido elaborada de acuerdo a la metodología del cálculo aprobado por el Decreto Supremo 064-2010 de la PCM. Y es que las entidades de la administración pública no pueden decir, hoy día quiero cobrar por el trámite de licencia de funcionamiento 5.000 soles y de acá a un mes quiero cobrar 7.000, ¿no? Los cobros que realicen las entidades de la administración pública, tienen que estar de acuerdo a la metodología de cálculo aprobada, en este caso por el Decreto Supremo 064-2010 de la PCM, ¿no? Entonces, eso es un punto muy importante. Este tipo de casos lo vimos con este Colegio de Abogados de Lima, también se han visto con el Colegio de Arquitectos del Perú, también se han visto con universidades también, y con diferentes entidades que también de parte se han denunciado, porque cuando se ha realizado la evaluación, y para este tipo de casos, la Comisión y la Secretaría Técnica realiza la evaluación con la Gerencia de Estudios Económicos, y con el apoyo de economistas, particularmente, que determinan si en efecto se ha aplicado lo que se sigue en esta metodología. No es que yo voy a cobrar, como les vuelvo a repetir, hoy día 5.000 soles y mañana 6.000 soles. No, tiene que ser en base, como lo hemos visto acá, a función del costo derivado de las actividades dirigidas a analizar, ¿no? Entonces, no puedo cobrar de manera desproporcionada el importe que finalmente se va a tramitar con esa actividad, ¿no? Y en cuanto a limitación, aquí sí les traigo nuevamente a colación el caso de la limitación para remitir solicitudes a través de medios de transmisión de datos de distancia como correo electrónico, únicamente en horario institucional de atención presencial al público, y eso está materializado en un oficio, o sea, para un caso particular, para el Ministerio de Educación. Y es que el denunciante cuestionó esta limitación de remitir solicitudes a través de medios de transmisión de datos a distancia, y porque quería levantar una observación para un procedimiento que era el procedimiento de la autorización de, básicamente, de poder tener una licencia de funcionamiento educativa. Y cuando presentó las observaciones, lo que sucedió posterior a ello, con las observaciones que se presentaron, creo que se ha dejado de compartir la diapositiva y la voy a volver a compartir. Cuando se dejó, en este caso, este aspecto, pues lo que pasaba es que no le recibieron las observaciones y en este caso ese señor, pues le declararon improcedente su solicitud para remitir, ¿no? Y aquí es muy importante porque yo les comentaba que este caso nace de parte, ¿no? Este caso nace de parte, si bien es cierto, luego se trasladó a una investigación de oficio que continúa tanto la Secretaría Técnica y el Comando Antibarreras del equipo de oficio que continúa viendo estos casos, porque aquí no solamente hay una afectación particular a un ciudadano, si hay una afectación de manera muy general a cualquier persona que desea presentar una solicitud. Y es que la norma como tal no dice que las mesas de partes tienen que establecer un horario. Las mesas de partes y la LEPAG lo establece así,
deben funcionar las 24 horas del día y los 7 días de la semana, y no hay una limitación, no se considera, no hay una limitación para restringir la presentación de tales documentos al horario de atención presencial del público de una entidad administrativa. Entonces eso fue una clara ilegalidad. Hay muchos casos de esto, como ya le dije, actualmente hay casi 71 entidades que se han adecuado. Ustedes pueden revisar a través de la información que está publicada en el portal web del Indecopi, de los rankings de funcionarios y de rankings de entidades que lideran por la eliminación voluntaria, y muchos de estos rankings que están registrados, están también registrados aquellas personas que han participado en la gestión para la eliminación voluntaria de esta medida. Este tipo de casos inclusive también ha sido materia en el YouTube, lo pueden ver, de una entrevista que se realiza el, que se realiza a través del programa que tiene antibarreras, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, también a través de una capacitación dirigida al público general, porque es muy importante este tipo de hechos. Hay notas de prensa que el Indecolpi ha sacado porque la gente no sabía o el ciudadano de a pie no sabía, o el agente económico no sabía que el hecho que no le podían limitar la presentación de sus documentos. Aquí la afectación es clara al derecho de petición del administrado del ciudadano que desea realizar un trámite en específico, y que pues se le restringe su presentación de su documento. Imagínense ustedes que están con el último momento para poder presentar aquel documentación que quieren una apelación a un trámite en específico, y esta es declarada que no procede porque ha sido presentada de manera extemporánea, cuando, como les vuelvo a repetir, el funcionamiento correcto de una mesa de partes, y lo que se pide en este tipo de casos, es que los documentos presentados entre las 00 horas y las 23:59 de lunes a viernes sean presentados durante el día que ha sido presentado como tal. Sin embargo, obviamente entendemos en los casos de sábados, de domingos, de días, en este caso, inhábiles, como feriados también, que pues la documentación que se presente va a ser considerada al día hábil siguiente. Sin embargo, lo que pasaba es que si yo presentaba un documento, por ejemplo, ante una municipalidad, la Municipalidad de La Victoria, como ejemplo, a las 6 de la tarde, la Municipalidad de La Victoria lo iba a considerar como presentado el día de mañana, que es martes, no el día de hoy. Entonces, a la fecha, por ejemplo, esa municipalidad ya está adecuada en temas de mesas de partes, y así muchas entidades como el Ministerio de Ambiente, como la Municipalidad de San Isidro, como por ejemplo la SUNAT, que fue una de las primeras entidades, Municipalidad de Santa Anita, Municipalidad de Miraflores también. Hay muchas entidades que ya se han adecuado con esta medida. Esta investigación continúa siendo realizada por el equipo de Comando Antibarreras. Es una investigación que lo que busca, como les vuelvo a repetir, por parte de la Comisión y la Secretaría Técnica, no es imponer una sanción a la entidad, sino a través de actividades de prevención y persuasión, lograr finalmente con actividades de enforcement, la eliminación voluntaria. Y eso lo van a conocer más adelante cuando vean actividades de prevención y persuasión un poco, ¿no? En el caso de la prohibición, pues les traigo a colación un caso que fue las instalaciones de infraestructura de telecomunicaciones, ¿no? Se declaró que constituyen barreras burocráticas ilegales, uno de esos aspectos, la prohibición de instalar estaciones de radiocomunicación en áreas distintas a la de uso público. Estas estaban materializadas también en la sección de estaciones de difusión y retransmisión y satélite del cuadro de índice de usos aprobado por una ordenanza, ¿no? Y su modificatoria, ¿no? Ambas expedidas por la Municipalidad Metropolitana de Lima, así como en el numeral 1 del artículo 7 de la ordenanza de la Municipalidad Distrital de La Molina, ¿no? Entonces, en ese tipo de casos hubo otra medida también que fue declarada ilegal, que fue la prohibición de regularizar las autorizaciones de infraestructura de telecomunicaciones que se encuentran en ubicaciones no permitidas por la municipalidad, y también estaba materializada en este literal C del artículo 14 de la ordenanza 293 de la Municipalidad Distrital de La Molina, y en un cartel ubicado en el distrito de La Molina. Ojo que ese cartel ubicado en el distrito de La Molina es una actuación material señalado en el acta notarial del 17 de febrero del 2016. ¿Y por qué el Indecopi lo declara como barrera burocrática ilegal esas medidas? ¿Por qué? Porque la Municipalidad Metropolitana de Lima, al imponer tales prohibiciones que ya les he mencionado, vulnera los artículos 2 y, en este caso, 8 del título preliminar de la ley
de la Ley Orgánica de Municipalidades, también vulnera los artículos 4 y 5 de la Ley 29022 y la sexta disposición complementaria final de la Ley 30288, normas que obligan a las municipalidades provinciales a ejercer sus competencias respetando el marco legal vigente. O sea, que había una afectación del principio de legalidad y con sujeción a las normas técnicas sobre la materia sobre las cuales habilitan la posibilidad de instalar infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones en áreas de propiedad pública y privada, ¿no? Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta. Yo encantada de poder contestarla. Quiero visualizar a través del chat. Creo que no tenemos alguna pregunta, Anderson. He podido acabar dentro del tiempo porque no me gustaría que se dilate. Me comenta si es que hay alguna pregunta. Sí, doctora. Bueno, no hay ninguna pregunta por parte de los participantes. Ah, no, sí, hay A una. ver, muchísimas gracias. Se puede considerar que el número, a ver, Jonathan, que nos hace la pregunta de barreras burocráticas. Creo que nos está... ¿te refieres, Jonathan, al número de barreras burocráticas que actualmente se están viendo, que se eliminan? Ah, perfecto. Actualmente, con el reporte que ha salido, se publica esto de manera bimestral. Se ha publicado las medidas que han sido eliminadas de forma voluntaria. Se ha publicado esta información en agosto en las publicaciones, ¿no? Aproximadamente a nivel nacional, estamos hablando de un número exacto, no les puedo decir, pero son como 3.000 medidas que han sido eliminadas de forma voluntaria. Si se considera reducido, de manera personal considero que aún es un aspecto que se tiene que seguir trabajando. Eh, Lograr la eliminación voluntaria con las entidades no es tan fácil porque va a depender en un accionar por parte de la entidad y por parte de la administración, de las coordinaciones internas, porque cuando de manera de oficio les comento, se detecta que la medida que se está imponiendo tendría una ilegalidad, el primer contacto que se hace con la entidad es enviándole un requerimiento. Y en el requerimiento no solamente se le indica, hoy hemos encontrado esto, sino se le da como información a la entidad el marco normativo que se estaría vulnerando y luego se le hace un requerimiento de información. Hay muchos casos en que las entidades de la administración pública nos contestan, hay otros que no. Los abogados del equipo de oficio logran una comunicación telefónica con aquellas personas de las entidades de la administración pública que pueden tener contacto para poder así, a través también de capacitaciones, que es muy importante, como tal, lograr la eliminación voluntaria. Como yo, de manera personal, considero que aún es un número que todavía se tiene que trabajar, que lo que se busca es, no digamos que es reducido porque les estoy hablando que son 3.000 a nivel nacional y la Secretaría Técnica Regional también logra la eliminación voluntaria, pero sí digamos que se está trabajando continuamente con la eliminación voluntaria y se está viendo, ¿no? Igual invito que si tienen alguna consulta relacionada con el tema de barreras burocráticas puedan escribir a los WhatsApps que tiene la comisión, son consultas, o el correo también que tienen, que es consultasbarreras@indecopi.gov.p, ¿no? Si tienen alguna duda. Igual, como les vuelvo a repetir, las actividades de prevención y persuasión que la comisión actualmente realiza está tratando de, entre toda su capacidad, lograr que exista eliminación voluntaria. Se ha visto el- en el ámbito de la pandemia, se hizo una mesa de salud con universidades que otorgaban títulos profesionales a profesionales de temas de salud, igual colegios profesionales
Y en el caso del Colegio Tecnólogo Médico, que fue un caso éxito, por decirles así, se logró la eliminación de 38 medidas solo en esa entidad. Igual así con muchas universidades en el ámbito de tema de salud. Va a depender mucho, y ahí sí te comento, Jonathan, y agradezco mucho tu pregunta, va a depender mucho también de la colaboración que tenga la entidad de la administración pública para querer adecuarse voluntariamente, ¿no? Y va también, el factor importante va a ser el persuadirlo, el comunicarnos por parte de los abogados de la Secretaría Técnica para lograr esta eliminación voluntaria. Es un poco un trabajo en conjunto. Pero sí es importante que ustedes sepan que la Secretaría Técnica y la Comisión no está en busca de iniciarle procedimientos sancionadores a todas las entidades de la administración pública. Por el contrario, tiene muy en cuenta esta mecánica que son las actividades de prevención y persuasión. Tiene un equipo, porque el equipo se divide en resolutor y oficio, que se encarga de revisar tanto las denuncias informativas, que en la actualidad ingresan, así como las investigaciones de oficio que la Secretaría Técnica pone a predisposición en su plan para realizar durante cada año, ¿no? Y eso es un poco de manera general. Quiero terminar el día de hoy con el concepto que ustedes se lleven claro. Las barreras burocráticas no todas son negativas, solamente las ilegales o carentes de razonabilidad. En la siguiente sección de este curso ustedes van a conocer el análisis de legalidad y razonabilidad que les va a detallar de manera más amplia qué es lo que se ve en los dos tipos de análisis que realiza la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas cuando ve casos de barreras. Y tengan en cuenta que si desean presentar una denuncia por barreras burocráticas, sea de oficio o sea de parte, hay que tener muy en cuenta la definición. Y la definición está clara, pero si es que les queda la duda, pueden consultar a través de estos canales y vamos de manera general indicarles si está dentro del marco o no. El marco señala que las barreras burocráticas son aquellas exigencias, requisitos, limitaciones, prohibiciones o cobros, estos impuestos por una entidad de la administración pública, eso es muy importante, que también son entidades privadas que ejercen función administrativa y para dos aspectos muy importantes que son condicionar, restringir, obstaculizar el acceso a la permanencia de los agentes económicos en el mercado o afectar la simplificación administrativa y por ende los principios de simplificación. Es un grupo muy grande también de barreras burocráticas que ingresan ante la Secretaría Técnica y la Comisión. Yo espero que el día de hoy, en este tiempo corto que hemos tenido, ustedes hayan podido llevarse este concepto muy claro y lo tengan claro. Igual, si tienen alguna duda, los invito también me pueden seguir a través de mis redes personales de LinkedIn. Estoy muy llana a poder darles la información o alguna duda que ustedes puedan tener, contestarles de manera muy general. Pero nuevamente agradecer la invitación de Biloyer y agradecer que el día de hoy, a esta hora, y es un poco tarde, pues estén muy atentos con referente a los temas de barreras burocráticas. Sí, doctora, muchas gracias por su ponencia. Particularmente ha sido una exposición excelente, ordenada y precisa. Gracias por compartirnos ese algo tan valioso que tiene cada persona, ¿verdad? Su conocimiento y su experiencia. Esperamos, doctora, seguir contando con su participación en futuros eventos. Muchas gracias, doctora. Que tenga una excelente noche. Gracias a ustedes. Buenas noches con todos.